que tenemos de hablarle a tu pueblo y a todos los oyentes en la República Dominicana, en Centroamérica, en Suramérica, en Norteamérica, en Europa y el mundo. Gracias por esta oportunidad. Mira el corazón de cada oyente. Háblale a cada vida, Señor, y que la unción del Espíritu Santo sea una realidad a partir de este momento. Toma dominio, Señor. Echa fuera toda interrupción, todo lo que trate de impedir la atención de tu pueblo, y que tu Santo Espíritu se manifieste con libertad. Neutraliza toda obra del maligno, toda fuerza negativa del diablo y sus demonios. Los cancelo en el nombre de Jesús y nos declaramos en victoria. Y si es tu voluntad, oh Dios, permítenos reducir el agua para que terminemos con mayor tranquilidad, en el nombre de Jesús. Abran sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios bendiga su palabra. El tema que Dios nos ha dado para esta oportunidad es el día de Dios, marcado con el número 1966. El día de Dios. Un día es el lapso de tiempo que se toma la tierra para dar una vuelta sobre su eje, es decir, 24 horas. Un día que nosotros conocemos es un día, es un tiempo insignificante frente a la eternidad de Dios. Pero en un día pueden pasar muchas cosas. Un día, además, es una fecha marcada con propósito y significado predeterminado. La sociedad, nuestra sociedad, ha creado días para concientizar sobre diferentes aspectos, temas y recuerdos. Por ejemplo, tenemos el Día de la Mujer, el Día del Niño, el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Maestro, el Día del Inocente, el Día de los Muertos, etc. También tenemos el Día de la Paz, el Día de la Raza, el Día de la Patria, del trabajo, de la tierra, de la lógica, del agua, el Día de la Depresión, el Día del Corazón, el Día de cáncer de mama, el Día de cáncer de próstata, día para todo.
Pero también tenemos el día de los profesionales, el día del abogado, el día del psicólogo, el día del ingeniero, el día del médico, el día del músico, del carpintero, del mecánico, del albañil. Y hay más de 1000 días señalados de carácter mundial que se celebran todos los años. Y uno se pregunta, ¿y el día de Dios? ¿Dónde lo dejaron? ¿Dónde está el día de Dios? Hay en la Biblia, hay días históricos, hay días bíblicos que queremos resaltar de manera breve, porque son días que recuerdan hechos que infringieron cambios importantes al mundo y a la posteridad, al presente y a la posteridad. Hay días históricos, he sacado 5 para mencionarlo, días históricos, y el primero que debo mencionar es el día 31 de octubre de 1517, día de la Reforma Protestante, cuando un hombre envalentonado por el Espíritu Santo, llamado Martín Lutero, en Wittenberg, Alemania, clavó las 95 tesis que desafiaban a los que habían querido manipular el texto bíblico para aplicar doctrina de hombres. El día de la Reforma Protestante. En segundo lugar, mencionamos el día de la Revolución Francesa, porque ese hecho transformó a Francia, y no solo a Francia, sino que sentó la base de la democracia a nivel mundial. Esto fue durante los años 1789 a 1799. El mundo recuerda los 2 días que marcaron el principio y el final de las 2 guerras mundiales que se llevaron a cabo en prácticamente en nuestra época, 1914, 1939, inicio de las 2 grandes guerras. Otro día es el día en que el hombre puso sus reales en la luna. El 20 de julio de 1969, la misión Apolo, guiada por los astronautas Armstrong y Bush, pusieron sus pies sobre la luna en el alunizaje, en el espacio lunar, y no podemos olvidar esa fecha trascendental. Y el quinto día que quiero mencionar es el día 11 de septiembre del año 2001, el día del terrorismo, el día derribaron las Torres Gemelas, el día que cambió la historia y el comportamiento de los hombres. A partir de ahí es una incomodidad viajar. Quítate los zapatos, pasa por esta máquina, pásame la cartera, no puedes llevar líquido. ¿Cuántas cosas cambiaron por el tema de seguridad debido al 11 de septiembre del año 2001 que ocurrió en la ciudad de Nueva York? Un equipo de terroristas islámicos que llevó la corona de haber matado más de 3.000 personas y haber cambiado la historia de la humanidad para mal. Por eso debemos abrir los ojos y saber que nosotros estamos llamados a guardar nuestra seguridad y a no dejarnos engañar por ideologías ocultos que envuelven terror y muerte, y que ya han querido poner sus pies
en la República Dominicana, cosa que yo creo, con la ayuda del Señor, que la República Dominicana no le va a permitir al Islam, a la mezquita, que se establezca en este país. No existe un día de Dios. ¿Por qué? Hay dos razones posibles. Primero, Dios no necesita un día de nosotros. Segundo, el humanismo, cuya centralidad es el hombre mismo, no tiene en cuenta a Dios. Por lo tanto, no va a dedicar un día para conmemorar a Dios. En la Biblia hay días importantes. Según la Biblia, son unos días que no tienen 24 horas, porque también se le llama día a una época, a un tiempo, a una ocasión. Cuando nosotros decimos en aquellos días las cosas no eran como son, o cuando llegue el día de tal cosa, es cuando llegue el tiempo de cristalizarse eso que nosotros tenemos en mente. Hay un día que, según la Biblia, gravitaba en la conciencia del apóstol Pablo. El día que llevaba el apóstol Pablo y otros apóstoles, que los modelaba a ellos y que los hacía ejercer una función a tono con ese día. Dice Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas, porque el día está cerca. Vuelve y repite en el Filipenses 2:16. Asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ese día está en el cerebelo, en la mente, en el pensamiento, en el corazón del apóstol Pablo. Más adelante, en 2 de Timoteo 4:8, habla del día del tribunal de Cristo. Día, según el apóstol Pablo, para hacer justicia. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Hay un día en que Dios premiará y castigará. Hay un día seleccionado por Dios en que Él pasará revista y cuestionará nuestra conducta. A unos los premiará y a otros los castigará. El día de su próxima venida, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:2, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y dice Cristo, hablando del mismo día, en 24:36 de Mateo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Estoy diciendo que ese día está en la posteridad. Ese día será repentino. Dice Cristo que ni Él sabe el día ni la hora. Y dice además, ni los ángeles que están en el cielo saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque dice, vendrá como ladrón en la noche. Y como el ladrón no avisa, Cristo
el Señor no avisa cuándo llegará su venida. Por eso ese día será sorpresivo y repentino. El día del Señor. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuál es el significado? ¿Qué puede pasar? ¿Qué no puede pasar el día de Dios? ¿Cómo identificamos el día de Dios? ¿Quiénes deben tenerle miedo al día de Dios? ¿Quiénes deben anhelar, esperar con gozo, con hambre, el día de Dios? En el pasado, según la profecía, según la Biblia, hay algunos ejemplos y voy a tomar uno aplicable para ayer y hoy, que es un mensaje de juicio, un mensaje de esperanza, un mensaje de ira y un mensaje de misericordia. Vamos a hablar brevemente del estado espiritual de la nación, de Judá y Jerusalén, como modelo de lo que puede pasar repetidas veces o puede pasar en el tiempo de nosotros. En el reinado del rey Josías, alrededor de 600 años antes de Cristo, y lo que voy a hablar es un hecho histórico, con fecha, con nombre, con lugar, y aquellos que dudan de la palabra de Dios pueden analizarlo a la luz de la historia y sabrán que lo que estamos diciendo obligatoriamente tiene que haber ocurrido. Dice: el reinado de Josías, hijo de Amón, hijo de Manasés, quien hizo lo malo ante Jehová, idolatría, paganismo, hechicería, sacrificio de su propio hijo. En ese tiempo Dios levantó un profeta. Estamos hablando de un gobierno bajo el rey Manasés, que gobernó 55 años. 55 años de paganismo, de idolatría, de hechicería, de maldad, de abuso, de injusticia. Luego es sustituido por su hijo, que no era tan malo como él, llamado Josías, quien solo gobernó 2 años. Y luego viene el hijo de Amón, y luego viene entonces el modelo que hoy nos toca a nosotros hablar. Y este rey, a este rey, o durante este gobierno, levanta a Dios un joven profeta, sin compromiso con la maldad, y lo envía a una nación enferma, una nación sufriente, con un mensaje de juicio y esperanza. Y el contenido del mensaje lo podemos dividir en 4 partes: preaviso, descripción, expediente y contextualización. El profeta Sofonías, en su capítulo 1, versículo 2, y con aplicación universal, dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, las aves, los peces, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. El Señor está dando aquí un preaviso y le está diciendo que lo que viene es de aplicación general, que Dios está ofendido, que Dios está enojado, que el comportamiento de Judá, de Jerusalén y los países circundantes tenían a Dios harto
Y Dios había decidido castigar. Extenderé mi mano, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Ahí tenemos un mensaje no solo para Judá, no solo para Jerusalén, sino para el mundo. Raeré de sobre la faz de la tierra. Destruiré a los hombres, las aves, los peces, etc. Eso es un preaviso para que aquellos hombres y para que nosotros pensemos, usemos el cerebro. Tenemos que poner la materia gris, si todavía nos queda, a funcionar. Tenemos que pensar que todo lo que nosotros, cuando llegamos a este mundo, encontramos hecho y funcionando, alguien lo creó y alguien lo mantiene funcionando. Tenemos que saber que el creador de este mundo, que hizo las fuentes acuíferas, la tierra que produce los diversos alimentos, el sol que nos calienta pero no nos mata, y toda la diversidad de árboles, de plantas, de animales, de aves y de peces, ese Dios debe tener algún requisito. Ese Dios debe tener algunas condiciones. Y ese Dios en algún momento va a llamar a su creación y le va a pedir cuentas, le va a pasar factura y le va a preguntar por cada cosa que él hizo y por cada cosa que la gente hizo o no hizo. Eso es a nivel general, pero hay gente que se olvida de esa realidad, se olvida de ese creador y vive como le da la gana, como chivos sin ley o como animales salvajes. No todos, porque hay un remanente, hay un grupo, unos milloncitos de personas que tienen claro que hay un Dios, que tenemos claro que hay un creador, que tenemos claro que hay un juez que pondrá las cosas en su sitio. Y por eso nos hemos cuidado un poco de infringir los estatutos por él establecidos y tratamos de hacer la voluntad de ese Dios. Sin embargo, en este mensaje del joven Sofonías también hay otra parte que es local. Local para Judá y para Jerusalén. Le dice, versículos 4 al 6, capítulo 1 de Sofonías. Dice Jehová, extenderé mi mano sobre Judá y sobre los habitantes de Jerusalén. Examinaré los restos de Baal y a los que se postran ante Melcón, el nombre de un dios falso, a los que se apartan de en pos de mí y no, los que se apartan de en pos de Jehová y no le buscaron ni lo consultaron. Dios está enojado con todos aquellos que se apartan de sus principios y cuando van a tomar una determinación no lo consultan. Y esto va para los gobiernos, para los capataces, para los maestros, para los que dirigen. Cada vez que un padre de familia, un director departamental, un jefe de cualquier cosa y más de un país va a tomar una decisión importante, debería consultar con el manual. ¿Estoy yo
apartándome o acercándome de la voluntad de Dios expresa. ¿Voy yo en contra de la corriente divina o voy yo a favor del que me puso en esta silla? Dios se queja porque queremos gobernarnos. La gente cree que se gobierna. Nadie se gobierna. Por encima de nosotros hay uno todopoderoso. Y por encima de nosotros hay un poderoso. Hay dos autoridades espirituales de las cuales no podemos escapar. O le sirve a Dios o le sirves al diablo. Aunque no lo creas, aunque reviente por dentro cuando escucha esta palabra, aunque hagas mutis, aunque te burle del predicador, arriba en el cielo hay un juez justo y más abajo hay un pervertidor que se llama el diablo y Satanás. Sigue diciendo el profeta Sofonías. Asimismo, dice Jehová, castigaré a los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Voy a repetir ese versículo, porque eso huele a corrupción. Sofonías 1:9. El Señor está advirtiendo a una cantidad de sujetos que dice aquí, saltan la puerta, violan las medidas de seguridad y de ética. Es decir, hacen lo indebido, violentan las leyes y las reglas. Asimismo, castigaré a los que saltan la puerta, los que llenan las casas de robo y de engaño. Entre paréntesis, castigaré a los corruptos, castigaré a los que se roban lo que no es suyo, castigaré a los abusadores. Es Dios que lo dice. Y lo dijo hace más de 2600 años. Dios define lo que va a hacer. Habla de su proximidad, de la gravedad y de lo inevitable. Dice 1:14 de Sofonías. Esto es un preaviso. Cercano está el día de Jehová. El que quiera oír, que oiga. Porque Dios manda su mensaje. Lo correcto, lo positivo, es que yo escuche el mensaje. Trate de entender el mensaje. Obedezca el mensaje para que las consecuencias no me caigan encima. Pero hay unos necios que creen que saben más que Dios, pero ni siquiera saben por dónde le entra el agua al coco, que quieren burlarse de los que tenemos fe. Quiero subrayarles: los hombres y las mujeres de fe son súper inteligentes, porque nosotros sabemos, hay otros que no lo saben, nosotros sabemos que por encima de nosotros, por encima de los que nos gobiernan, por encima de los presidentes y reyes, hay uno todopoderoso al cual no podrán destronar. Cercano está el día de Jehová. Y agrega, cercano y próximo.
Y sigue diciendo, gritará allí el valiente. O sea, no es el cobarde que va a gritar, es el valiente. Entienda que cuando el valiente llora, no llora, no grita, dice. Entienda que cuando el valiente grita, porque un cobarde llora por cualquier cosa. Pero cuando un valiente llora, es porque la cosa es grande. Gritará allí el valiente. Lo dice claro. Día de angustia, día de alboroto, día de tiniebla, día de oscuridad. Es el día de Dios. Está hablando del día de Dios. Dice que está cerca. Dice que los valientes, el día de Dios, gritarán. No llorarán porque usted llora y con un pañuelo resuelve, se seca las lágrimas y ya. No, gritos que se oirán a lo lejos. El valiente dando grito el día de Jehová. Porque dice aquí, día de angustia y de alboroto y de tiniebla y oscuridad. Y sigue diciendo, atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo. La sangre de los que se burlaron de Dios, la sangre de los que se alejaron de Dios, la sangre de los que glorificaron a los ídolos, a las estatuas y a los dioses falsos. Sí, dice el versículo 18. En ese momento de confusión, de tiniebla, de oscuridad, de tribulación, cuando el valiente esté gritando, oiga bien lo que dice el versículo 18. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Hay gente que cree que porque tiene dinero se va a salir con la suya, porque estamos en un mundo donde la cárcel se compra y se vende, y el que tiene muchos miles de millones, no hay cárcel para él. Por lo tanto, no va a ir preso. Porque don dinero compra todo. Pero dice el Señor que en aquel día, en el día de Jehová, en el día de Dios, usted podrá tener la tarjeta de crédito que tenga. Usted podrá tener su capital en oro, en yen, en dólar, en euro, en lo que usted quiera. Pero dice aquí, el dueño del universo, ni su plata, ni su oro lo podrá librar el día de la ira de Jehová. Toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque lo que pasa es que Dios está celoso. La Biblia dice que Dios es celoso. Los hombres celosos son incómodos, pero Dios es celoso. Lo que quiero decir, y dice la Biblia, es que no juegue con Dios. No le juegue cucaramácara a Dios, porque le puede salir muy fea la cosa. Entonces a esa gente que creen que porque tienen estatus, que porque tienen capacidad, que porque tienen relaciones, que porque tienen dinero, que porque tienen fama, que porque son de la élite, se van a escapar, están equivocados. No habrá escapatoria. Cualquiera que se equivoque con Dios la va a pagar, y la va a pagar cara, porque la misericordia de Dios funciona. Pero ¿sabe para quién? Para los que admiten su pecado, para los que reconocen su incapacidad y su maldad y se acercan humildemente a Dios y buscan su refugio. Para esos hay misericordia.
para el prepotente, para el altivo, para el soberbio, para el comparón. No hay misericordia. Había mucha gente de esa en Jerusalén y en Judá. Había mucha gente que, como estaba en el tiempo de Josías y había cierta prosperidad, cierta tranquilidad, se dedicaron a buscar otros dioses porque no creían que era obsoleto servirle al Dios de sus antepasados. Así hay mucha gente hoy que creen que el Dios de nosotros está viejo. El Dios de nosotros está viejo, pero lo que Él hizo no está viejo. El Dios de nosotros hizo el sol, la tierra y todo lo que lo habita. Y esas cosas sin ellas nosotros no podemos vivir. Entonces hay gente que se descuida, se aparta de Dios porque cree que Dios no existe ya o no está interesado en nosotros. Ambas cosas son erróneas. Hay una aplicación de una realidad actual. La llamada Iglesia de Jesucristo. Ante la inminencia, la cercanía del día de Dios, los profesantes de la fe, desde mi punto de vista, deberían tener otra conducta. Una conducta más de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Pero la realidad hoy es que líderes religiosos, líderes de iglesias, militantes y miembros de la iglesia no llevan ese comportamiento. El mundo y gran parte de la iglesia está descarriado. Piensa en todo menos en el día de Dios. Hay una indiferencia. Hay una indiferencia a las cosas eternas. ¿Cuántos creyentes conozco y conocen ustedes que van a la iglesia, que dicen que siguen a Cristo? ¿Cuántos creyentes hay que tienen otra prioridad que supera la de Dios? A Dios lo dejan para si se puede. Hay gente que tiene cosas más importantes. Voy a la iglesia, sí, yo soy de la iglesia, pero si tengo que entregar un examen de la escuela, no voy. Si tengo que entregar una estadística en el trabajo, no voy. Si tengo una cita social con un amigo o una amiga, no voy. Si fulano está de cumpleaños, no voy. Si le nació el hijo a fulanita, si hay un baby shower, no voy. Siempre hay una excusa que puede obstaculizar su visita a la iglesia. ¿Salva el yo ir a la iglesia? Jamás. Pero los salvos van a la iglesia. Los salvos no van a la playa el domingo. Los salvos no van a la banca. Los salvos no van a la gallera. Los salvos van a la iglesia. Aunque la iglesia no salva. Y esto debe quedar claro. La iglesia no salva, pero los salvos van a la iglesia. Pero hay muchos maestros. Últimamente aparecen maestros bíblicos en las redes especialmente, con Biblia en mano, enseñándole al mundo que no hay que ir a la iglesia, que usted puede servir a Dios en su casa, porque Dios es omnipresente. Esas son medias verdades. Dios es omnipresente, pero los cristianos desde el principio se juntan en un lugar que le llaman iglesia, aunque sea una casa, pero en el momento del culto se convierte en templo de Dios.
Pero hay gente que deja a Dios para segundo lugar. Una indiferencia rampante. Por otro lado, encontramos dentro de las filas de los que dicen que van para el cielo, encontramos muchos materialistas, principalmente en el liderazgo. Olvidan que somos peregrinos. Van a la iglesia como si fuera una pasarela, a enseñar la última moda, a exhibir el último peinado, el último corte de pelo o la última cirugía plástica, para que la gente vea lo bien que le va. El materialismo contradice el mensaje cristiano. En el día de Dios, tendremos que responder ante su majestad cuál ha sido la razón de nuestra conducta. Pero esta sociedad civil tiene un compromiso. La sociedad civil también tendrá que responderle a Dios, porque en el día de Dios nada será pasado por alto. Padres y madres, mujeres y hombres, tendremos que responderle a Dios. ¿Por qué abandonamos a nuestros hijos? ¿Por qué destruiste tu hogar? El hogar que Dios te concedió, ¿por qué lo desbarata? ¿Por qué abandona tu familia y permite que tus hijos se críen en la calle, dándole más delincuentes a la sociedad? ¿Acaso cree que Dios no ha tomado esto en cuenta? ¿Acaso cree que esos niños que andan deambulando por la calle limpiando vidrio no son humanos? ¿No merecen cariño? ¿No merecen amor? ¿No merecen cuidado? ¿No merecen guía? Pero ¿cuántos hombres hay que son como el gallo, que solamente hacen que la gallina ponga el huevo, pero no le importa el huevo lo que pase con él? Esos hombres gallo, esos hombres sinvergüenza, esos hombres inmorales, esos hombres irresponsables, en el día de Dios tendrán que verse la cara a cara y verán la foto o el video de los hijos que abandonaron. ¿Por qué te olvidaste de tus hijos? En el día de Dios tendremos que responder. En el día de Dios, los homicidas, los asesinos, los criminales, los sicarios, tendrán que responderle al juez: ¿por qué le quitaste la vida a tu prójimo? Yo particularmente creo que el que le quita la vida a su prójimo, a menos que sea en defensa personal y no de manera premeditada, el que le quite, el asesino, no paga ni siquiera con su vida. Si él paga, si a él lo matan, él no ha pagado lo que hizo, pero es lo más que puede hacerse. Los asesinos, los homicidas tendrán que pararse ante Dios y contestarle al juez por qué le quitó la vida a su prójimo, por qué mató a la mujer que compartía el lecho con él, por qué asesinaste a la mamá de tus hijos. ¿Por qué le quitaste la vida a una mujer que confió en ti? Tendrán que responder en aquel día aquellas mujeres que ni porque su hijo estaba en el vientre se salvó. Todas las mujeres que abortaron, todas las mujeres que mataron a su hijo en el vientre, o pagaron para que lo mataran, en aquel día tendrán que verle la cara al juez y responderle por la vida de ese no nacido. Y Dios le pondrá la cuenta que tendrá que pagar.
tendrán que responder los homicidas. Nadie puede pagar cuando le quita la vida a alguien, la culpa de privar de su vida a un prójimo. Esto es impagable. Pero sigue la historia. Además de esta sociedad que cree que nadie lo está mirando, además de esta sociedad que cree que se va a salir con la suya, quiero que sepan que muchos de esos casos lo pagan aquí mismo. Pero hay algunos asesinos políticos, hay algunos asesinos de ciertos países que yo tenía la esperanza de que no murieran en su cama. Y me siento hasta cierto punto frustrado, humanamente hablando, porque murieron en su cama. Muchos genocidas. Pero me consuelo con algo. El juez justo, que aquí no le cobró las muertes que ocasionó, tiene un día en que el rango no le impedirá que pague, que sufra el castigo que Dios tiene predeterminado para todos los asesinos. Yo no tengo la capacidad para definir cómo será el castigo que Dios tiene para aquellos que se burlaron de uno de los mandamientos principales. No matarás. No matarás. Los gobernantes. El gobernar es un privilegio. El día de Dios, los que han tenido el permiso de Dios para ejercer la política, porque es el único medio para poder gobernar la gente, y llegaron a puesto de mando, y llegaron a gobernar, a dirigir, a tener poder de decisión, tendrán que contestarle muchas cosas a Dios. Tendrán que responderle a Dios. Oiga bien, los políticos, y no estoy en contra de los políticos. Los políticos son imagínese usted un país sin políticos. ¿Qué le parece? Porque es la profesión de manejar gente, de gobernar gente, de gobernar rebaño. Si no hay políticos, no hay nación. Pero los políticos tienen una posición muy delicada. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo ha confiado en ellos. El pueblo le dio su voto. El pueblo creyó en su mensaje. El pueblo, los votantes, creyeron que ese equipo, que ese hombre, que esa mujer podía resolver, si no todos, una gran parte de los problemas de la nación. Pero cuando pasan los años y las promesas comienzan a caerse por su propio peso, y las promesas y las cosas que iba a hacer se desvanecen en el tiempo, y nadie hace nada, nadie sabe nada, nadie puede nada, entonces la gente, con justa razón, la gente comienza a reclamar, porque depositaron su confianza en falsas promesas. Es muy duro esto, cuando a usted le entregan un trabajo, un ministerio, un país, un municipio, una escuela, y usted no cumple ni siquiera la mitad de las promesas que hizo. Eso tiene muchas explicaciones que no es de nuestra incumbencia. Pero también tienen que ver aquellos que se dejaron corromper, llenar de avaricia su corazón, disponer del erario público para su propio beneficio, dejando en el desamparo a pobres y desvalidos. ¿Cómo le cobrará el juez justo en aquel día a los hombres que malgastaron el dinero de atender las necesidades de los pobres,
de los enfermos, de los ancianos, de los infantes. ¿Qué le dirán a Dios? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te ocurrió? ¿Por qué se te metió en la cabeza? Se dejaron corromper, se llenaron de avaricia su corazón y dispusieron de lo que no era de ellos para darse el lujo de exhibirlo, desamparando a los demás. ¿Qué diremos o qué dirá el Señor en aquel día a los administradores de justicia, a los jueces y fiscales, a la gente que está puesta por el pueblo y por la sociedad, puesta para hacer cumplir las leyes? La gente que el pueblo le puso en sus manos la autoridad para hacer cumplir las leyes. ¿Por qué no han cumplido esa mínima condición? Tendrán que responder en aquel día. Y aquellos jueces que, sabiendo que fulano es culpable, lo exoneran de culpa porque recibieron una llamada telefónica. ¿Qué hará Dios con aquellos jueces que, sabiendo que aquel es malo, lo mandan a la calle y al inocente lo condenan? La cárcel duele mucho, la prisión duele mucho, pero cuando usted sabe que es culpable, usted lo lleva con calma. Pero usted sabe lo grande que es pasarse 2, 3, 5, 10 años sin usted haber cometido ningún delito, solo porque alguien se antojó y compró a los jueces y los jueces dictaron sentencia contra él. ¿Qué hará Dios en aquel día? Los jueces estarán frente al juez y los jueces tendrán que responder por la injusticia que cometieron en aquel día. Administración de justicia, no de gustos y de preferencia. Pero ¿qué decir de los legisladores? Los legisladores, yo no soy político ni he estudiado política. Lo que sé de política es lo que he visto pasar por mi corta vida, por mis cortos años de existencia. Yo he visto muchas cosas y he oído más. Entonces los legisladores hacen las leyes. Sin embargo, no son abogados, la mayoría, pero hacen las leyes. Hacen las leyes de acuerdo a la responsabilidad y a las necesidades que ellos advierten en la sociedad. Pero son los responsables de crear las leyes. Tendrán que responder por qué lo hicieron contra los principios morales de su deidad, condenando a seres inocentes al exterminio en el vientre. ¿Cómo un juez o un legislador le va a responder a Dios en aquel día cuando el Señor le pregunte por qué crearon las leyes aprobando el aborto en esos países? ¿Por qué hicieron la ley para matar al niño en su propio vientre? ¿Qué capacidad, qué facultad tenemos nosotros para quitarle la vida y no darle la oportunidad a un ser que viene a este mundo por primera y única vez? Los legisladores hacen la ley y los jueces la aplican. Hay muchos países donde le permiten a los asesinos matar a los indefensos. Millones de niños han muerto en el vientre de su madre porque no le permitieron nacer, porque no era el tiempo. Lo asesinaron en el lugar más seguro, en la oscuridad del vientre de su madre.
Los responsables de crear esas leyes tendrán que responder a Dios en aquel día. Tendrán que responder a Dios en aquel día. Los ateos, los difamadores de Dios, allí estarán llenos de pánico y sin respuesta. Y ese día llegará. Aunque usted lo desconozca, aunque usted lo eche a un lado, aunque usted lo eche al olvido, dice Apocalipsis, vi un gran, eso es Juan, Dios le da el privilegio a Juan el apóstol de enseñarle lo que va a pasar en el día de Dios. Y en el día de Dios, entre otras cosas, Dios le enseña a Juan, le abre los cielos, le da la capacidad para ver y dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado, de delante del cual huyó la tierra y el cielo y no hubo o no se encontró lugar para ellos. Número 1, un trono blanco, puro, limpio, sin mancha, sin arruga. Un trono blanco y aquel que estaba sentado en él tenía una majestad, una autoridad y un poder que el cielo y la tierra huyeron delante de su presencia. ¿Qué más vio Juan? En ese trono blanco, en ese tribunal, Dios le presenta a Juan, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cuando nos presentemos todos en el gran trono blanco, frente al juez de jueces, no vamos a ser juzgados por lo que dijeron los lengua larga de las redes sociales, los calumniadores, los difamadores. No vamos a ser juzgados por eso. No vamos a ser juzgados por el chisme, producto de un celo o por la envidia de alguien que no quería saber de mí. No. La causa será, el expediente será de acuerdo a lo que está en el libro, en los libros. Se sentaron sobre ellos y recibieron facultad para juzgar. Entonces Dios va a juzgar los muertos grandes y pequeños. Entienda que cuando dice grandes y pequeños, está diciendo que va a juzgar a los generales de 5 estrellas y a los rasos que no tienen raya. Va a juzgar a los ricos, va a juzgar a los pobres, todos con la misma vara. Los millones que se robaron no le van a alcanzar, porque eso no cuenta delante del trono blanco. Todos delante de Dios de pie. Los libros fueron abiertos. Oiga este detalle. Y serán juzgados por las obras escritas en los libros. O sea que no es porque uno le diga a usted, mire, él es malo, él mató a fulano. No, en el libro está escrito lo que tú hiciste. Y tú serás juzgado por lo que digan los libros. Y el mar entregó los muertos. O sea que los que se fueron al mar y murieron también serán juzgados. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, la muerte segunda. Y el que no se halló escrito
en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el gran día de Dios, no se escapará ningún vivo, ninguno de los que se cree grande, ninguno de los que se cree poderoso podrá evadir la justicia divina. Esto a mí me conforta, porque sufro las injusticias que se cometen en la tierra. Pero yo sé que hay una justicia final. Y en aquel día veremos desfilando delante del juez a presidentes y reyes, a generales y capitanes, a rasos y civiles, a ricos y a pobres, a blancos y a negros, a hombres y a mujeres. A todo el que nació en esta tierra tendrá que pasar delante del juez en aquel día. Y en aquel día le cantarán sentencia. El día de Dios. ¿Sabe otra cosa para finalizar? El día de Dios, con justo, pone a temblar a los valientes. A los grandes los humilla y los pone llenos de pánico. Aquellos que se creen poderosos. Llora el valiente, pero ¿sabe quién estarán gozando? ¿Sabe quién estarán danzando de gozo? Los que hemos creído en Jesucristo. Los que hemos creído en Jesucristo. Los que estamos esperando a Jesucristo. Los que dejamos el pecado. Los que abandonamos la vida pecaminosa. Los que rechazamos todo lo que el mundo da para circunscribirnos, someternos a la austeridad de Jesucristo. Dejamos el mundo, seguimos a Cristo. En aquel día el Señor nos dirá: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. El día de Dios, bueno para muchos y malo para más. Un aplauso a Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Termina tu obra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Quiero hacer un